¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a ADE Educativa, su punto de encuentro con la tecnología y la educación. ¿Saben ustedes cuál es el concepto de innovación educativa y cuáles son sus alcances dentro de nuestro sistema educativo? Para eso esta noche nos acompaña el doctor Rubén Edel Navarro, que es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Veracruzana. Doctor, muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, Germán, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá en la Casa de Televisión Educativa. Esta es tu casa, doctor. Amigos, pero para conocer más sobre la experiencia del doctor, vamos a ver esta breve semblanza. Rubén Edel Navarro es licenciado en Psicología por la UAM, maestro en Educación con especialidad en Desarrollo Cognitivo por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y doctora en Investigación Psicológica por la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar y de la Sociedad Mexicana de Psicología. Se desempeña como investigador de tiempo completo de la Universidad Veracruzana, asesor de los proyectos Plataforma México X y Ventana Educativa de la Dirección General de Televisión Educativa de la SEP y diseñador de la Cátedra Virtual de Innovación de la CONCAMIN y DGTB-ESEP. Se especializa en investigación del aprendizaje mediado por tecnología. Participa como revisor y asesor editorial de más de 25 revistas científicas. Ha colaborado como conferencista en diversos países y es autor de 15 libros. Entre sus reconocimientos destacan el Premio Internacional a la Innovación Educativa, otorgado por la Nova Southeastern University de la Florida, así como por trayectoria y como mejor maestro en 2008 por la Universidad Veracruzana. Como ven, el doctor Rubén Edel Navarro es especialista y sobre todo tiene una amplia trayectoria en el tema de innovación educativa, en la docencia y en la investigación. Doctor, para iniciar esta charla, ¿cuál es tu papel dentro de la Universidad Veracruzana? Porque además has hecho proyectos disruptivos de innovación y has trabajado mucho por la educación a distancia. Sí, llevo 15 años en la Universidad Veracruzana. Mi puesto es como investigador de tiempo completo y bueno, me he dedicado al campo del aprendizaje mediado por tecnología. Ya son prácticamente 30 años asociado a la educación a distancia en este país, anteriormente en una institución privada. Sí, y pues que bueno, todo este tiempo me he dedicado en cuerpo y alma a la educación en línea. Doctor, en esta parte, ¿qué es el tema de la educación y la innovación? Innovación educativa. Cuando hablamos de esto, me queda claro que hay que hablar del docente. Y tú tienes mucha experiencia en esto. ¿Qué podemos entender por innovación educativa? Generalmente cuando pensamos en innovación, lo asociamos con un producto. La innovación es algo más que un producto. Podemos ver la innovación desde un insumo, desde un proceso y desde un producto propiamente dicho. Si pensamos como organización educativa, si nosotros vamos segmentando a la innovación, a la transformación en educación, pues bueno, podemos pensar en una gran cantidad de factores que están asociados con los insumos en las instituciones. Por ejemplo, los planes de estudio, ¿sí? Los perfiles de ingreso de los estudiantes. ¿Qué decir de los procesos? Pues cantidad de procesos que se corren en una universidad, en una institución. Procesos de gestión, procesos administrativos, procesos de contratación, procesos normativos y productos. Pues bueno, podemos pensar en perfiles de egreso, en competencias profesionales, competencias laborales. De tal manera que cuando hablamos de innovación en educación, hablamos de emplear una capacidad de transformación a través de miradas prospectivas, retrospectivas, que permitan siempre la mejora continua en la institución. En esta parte, doctor, lo que se viene sobre todos estos procesos de mejora, la tecnología en la educación ha sido como que un componente que han venido de la mano. Primero lo tuvimos con la imprenta, ¿no?, que fue el principal medio para poder expandir la educación. Después pues vino la radio, el internet, la computación
Y ya hoy en día tenemos estas famosas tecnologías de la información y comunicación que han cambiado radicalmente y que además se vincula directamente con el proceso de innovación educativa. Así es. La tecnología es un gran aliado para la educación, pero en el proceso de educación no es el foco principal. Lamentablemente ha sido vista así la tecnología, como si la tecnología per se nos permite cambiar procesos educativos. La tecnología en ese sentido se puede convertir en pirotecnia, ¿no? O sea, pensar que equiparte tecnológicamente te va a permitir tener mejores procesos educativos, no necesariamente es así, ¿no? Entonces, siempre hay que visualizar la mediación, la actuación de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y justo como acabo de decir, como un mediador. Doctor, sí. En esto me refiero a un proyecto de investigación y un experimento, sobre todo, que hizo el doctor Salman Khan, que puso este agujero en la pared y que dotaba, y que la hipótesis principal era que la comunidad iba a empezar a ser autosuficiente con el tema del Internet, iban ellos solitos a adquirir las capacidades. A lo largo de los años, el propio investigador Salman Khan dice, no dejemos a los niños solos. Y sí, tú hablas de un punto fundamental, que es la educación mediada por la tecnología. Sí, la misma experiencia la tuvo Sugata Mitra en zonas privadas en Nueva Delhi, en donde colocó una pantalla, el monitor de una computadora, y sin mayor mediación, ¿sí? Los niños se fueron acercando y fueron interactuando con el dispositivo. Y al rato ya solicitaban ciertas peculiaridades en el propio software, ¿no? Eso nos indica la forma natural como aprendemos los seres humanos. Nosotros aprendemos descubriendo, aprendemos a través del premio y del castigo, aprendemos socializando. En esa misma experiencia, los niños empezaban a socializar la manera de cómo manejaban el monitor, enseñaban a otros niños de manera natural. ¿Por qué comento esto? Porque nuestras formas de aprender no han cambiado. La tecnología lleva un ritmo, todos lo sabemos, vertiginoso, ¿sí? Cambia día a día, pero nuestras formas de aprender no han cambiado, seguirán siendo las mismas, siguen siendo las mismas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener presente eso. La educación, desde mi punto de vista, y bueno, podríamos discutirlo ampliamente, debe seguir su propio pulso. O sea, no debe de seguir el ritmo de la tecnología. Eso en diferentes espacios lo hemos comentado. Hay por ahí una caricatura en donde aparece un gigante corriendo a grandes pasos, y el gigante está titulado como la tecnología. Y en una de sus piernas va abrazado un personaje muy pequeño, ¿no? Y el personaje lo denominan educación, ¿no? Que la propia educación quiere seguir el ritmo de la tecnología y no debe de ser así, ¿no? Entonces, pongámosle el foco donde debemos de ponerlo, ¿no? Pongamos el foco, por ejemplo, en la cognición que se genera en el acto educativo con el empleo de tecnología, pero no precisamente en la tecnología, ¿no? En estos procesos me queda claro que es fundamental el acompañamiento docente. O sea, si no hay una formación docente que tenga estas habilidades, doctor, porque no sé si podamos hablarle como habilidades, saberes, competencias, distintos programas como que han tenido esta nueva tendencia de que los docentes tengan esta capacitación constante para el uso mediado de las tecnologías. Sí, un tema nodal ahí tiene que ver las competencias digitales de los profesores. La formación docente es básica, ¿sí? Y ahí nos puede servir mucho la tecnología para lograrlo. El docente debe desarrollar cierto tipo de habilidades informáticas, si bien para manejar software, diferentes recursos tecnológicos, pero también habilidades informacionales para la gestión del conocimiento. Nosotros hemos hecho investigación con profesores y con estudiantes, y algo que compartimos generalmente es un resultado que tuvimos de una encuesta con más de 400 estudiantes universitarios, en donde les preguntábamos al respecto de su habilidad o su destreza para utilizar navegadores. Una simple escala de Likert de 1 a 5, en donde el 5 es el mayor nivel de expertise.
Los estudiantes nos contestaban entre 4 y 5, nos decíamos es que somos expertos manejando navegadores. Inmediatamente después le hacíamos una pregunta relacionada con el mismo nivel de destreza, pero para discriminar información formal en la red. Y caso curioso, se fueron del otro lado, o sea, entre 1 y 2. ¿Cuál fue la moraleja de esto? Los estudiantes nos decían, somos muy hábiles manejando tecnología, pero no somos capaces de discriminar información formal en la red. ¿Por qué hago toda esta historia o esta anécdota? Porque justo es el profesor el que se tiene que hacer cargo de eso. No va a haber ninguna máquina que pueda sustituir a un profesor. ¿Sí? Y el profesor le corresponde enseñar a los estudiantes a discriminar información en la red, ¿no? En esto que estás comentando, si incorporamos componentes de innovación, de tecnología, y en verdad, porque ya pasamos de lo que bien comentas que es esta alfabetización digital a una alfabetización que tiene que ver con la información. Sí. ¿Cómo podemos saber qué información? Porque ya es un lago de datos, es mucha información. ¿Cómo podríamos saber o cómo los docentes tendrían estas capacidades para saber discernir entre qué es bueno y qué es malo? Sí, hay un tema que precisamente discutíamos hoy en la mañana en un grupo y que siempre hablamos de los MOOC, ¿no? De los Massive Online Open Course. ¿Y cuál es el papel que ha jugado los MOOC, por ejemplo, en la formación de los docentes? ¿De qué manera, en forma disruptiva, nosotros hemos formado a los docentes? Si nosotros imaginamos un proceso de formación docente, ¿cómo lo visualizamos? Lo visualizamos en un aula tradicional, ¿sí? en un salón con un profesor enfrente, ¿sí? Lo podemos hacer de manera disruptiva, lo podemos hacer de manera asincrónica, lo podemos hacer a través de MOOC. Entonces, yo creo que esa es la apuesta en sociedad con la tecnología que nos permite a nosotros generar procesos disruptivos en la formación de profesores y el desarrollo de sus destrezas también. ¿Hay algún tipo de lineamientos que los docentes que nos ven puedan saber cómo tener estas habilidades? Porque creo que hay indicadores internacionales, ¿no? Y estándares sobre todo. Sí, hay estándares de desempeño docente, ¿no? Si retornamos a lo básico, ¿sí? El profesor debe de tener habilidades, ya sea que de clases de manera presencial o clases en línea, tiene que tener habilidades en el manejo de estrategias didácticas. ¿Sí? La propia destreza docente se va a medir en función de la capacidad que tenga el profe de lograr el aprendizaje en los estudiantes. Hay algo que de manera recurrente digo, y no me voy a cansar de decir, estarán de acuerdo conmigo que un profesor puede llegar a un aula armado hasta los dientes de tecnología y ser terriblemente tradicional al momento de transmitir, ¿no? Sí. Y podemos tener a un profesor que llegue con un GIS simplemente y sea terriblemente creativo al momento de exponer y de enseñar. Eso habla de las destrezas de los profesores, ¿no? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Amigos, estamos platicando con el doctor Rubén Edel Navarro, que es profesor investigador de la Universidad Veracruzana. No le cambien y recuerden nuestras redes sociales, TV Educativa MX, en Twitter y Facebook. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en AD Educativa, su punto de encuentro con la tecnología y la educación. Estamos platicando con el doctor Rubén Edel, que es profesor investigador de la Universidad Veracruzana. Profesor, nos has comentado a grandes rasgos cuál es la innovación educativa, sus componentes, pero además tú has trabajado muy de cerca con proyectos que han vinculado la tecnología y la educación como la telesecundaria. Gran parte de tu trabajo ha sido ahí y en otro tipo de plataformas ya más recientes, y que en México la telesecundaria sigue siendo vigente. Tenemos una matrícula que representa el 20% a nivel secundaria y que tiene más de 18,000 puntos, doctor. ¿Cómo consideras tú que la tecnología ha ayudado? Porque además en pruebas como Enlace y Planea, los alumnos fueron llamados que tenían resultados sobresalientes. Se han cuestionado ese tipo de resultados, pero finalmente la tecnología es fundamental. Sí, el caso que mencionas de la telesecundaria es un muy buen ejemplo de cómo podemos aplicar de manera exitosa la tecnología. Y pensar en diferentes modalidades. Gracias a la tecnología podemos pensar en modalidades híbridas de enseñanza-aprendizaje,
cómo utilizar, por ejemplo, todo el potencial de las tecnologías de información y comunicación en este proceso de virtualización educativa. En ocasiones me parece que no terminamos de tomarle el pulso. Tengo 30 años escuchando, por ejemplo, que la educación a distancia es una educación de segunda, ¿sí? Cuando no es así. No me gustaría pasar otros 30 años escuchando lo mismo. O sea, que no somos capaces de tomarle el pulso a la tecnología para asociarlo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en todas las modalidades educativas y en los diferentes niveles educativos. Hablamos de manera particular de la telesecundaria, porque es un modelo exitoso, pero lo mismo podría suceder en los demás niveles, ¿no? Desde preescolar hasta postdoctorado, ¿sí? No tendríamos nada más por qué hablar de este nivel, ¿no? Ahora, doctor, en esta parte, además de la telesecundaria, después se implementaron otros proyectos, como el proyecto de la escuela a distancia, que tuvimos como fue el antecedente de la Universidad Abierta y a Distancia. Hoy en día tenemos a la prepa en línea. Después también se creó el telebachillerato comunitario como otro componente también que utiliza las tecnologías, los videos, para poder generar estos ambientes escolares dentro de los distintos subniveles del sistema educativo y que además pues trabajan con esto que es la educación a distancia. Pero nuestros docentes, ¿cómo pudieran entender en verdad qué es el modelo de educación a distancia para desmitificar esto que has dicho, que evidentemente es un modelo que puede ser de calidad igual que la presencial? Yo creo que lo que tiene que reflexionar el profesor es en qué medida puede incorporar que no solamente la tecnología, sino la mediación tecnológica en el acto educativo. En ocasiones tenemos una falla de pensamiento todos, no solamente los profesores, que es nos polarizamos. Decimos, o damos clase de manera presencial o damos clase en línea. Pero nunca pensamos que esto es un continuum. O sea, podemos poner a la presencialidad en la educación de un lado y a la virtualidad del otro y pensar en qué estadio, en qué nivel quiero yo pensar o razonar la educación. Y en ese sentido, los profesores deben de saber que la mediación tecnológica, el empleo de recursos digitales educativos, el empleo de recursos abiertos en la red, el empleo de plataformas tecnológicas y una gran diversidad de recursos a los cuales puede acceder a través de la red, le facilitan su trabajo, le podrían facilitar su trabajo. Yo creo que ahí está la fórmula para desmitificar esto que el profesor le tiene miedo a la tecnología. Le tiene miedo porque no la conoce, ¿sí? Y le tiene reservas porque no ha razonado de qué manera le pueden facilitar su quehacer docente. Que es el principal mito de no lo voy a usar para no descomponerlo, sí, ¿no? Sí. Justo algo que hemos discutido de manera reciente es la posibilidad del empoderamiento del profesor a través del empleo de la tecnología. Conocimiento es poder. Vamos a darle el conocimiento a los profesores al respecto de la tecnología y en el momento en que lo tengan y se empoderen, se apropien de la propia tecnología, pues no va a haber temor, no va a haber resistencia, no va a haber miedo a su empleo, ¿no? Este potencial que tienen las tecnologías de la información y comunicación y que además pasan por distintos procesos, en algún momento se les llamó TIC, TAC, cómo incorporamos para llevar una sociedad. Pero en México, doctor, nos falta mucho todavía. Primero, pues el tema de la conectividad, que es un componente. Pero segundo, yo creo que hay que trabajar más en contenidos educativos. Uno, que los alumnos puedan saber dónde conocer estos recursos. Y segundo, que los profesores también hagan este ciclo de producción y consumo, ¿no? En algún otro espacio decíamos que este es un problema cultural, ¿no? De entender el paradigma de la virtualidad en la educación y cómo podemos implementarlo, ¿no? Cómo podemos sacarle el mejor partido. Estamos hablando de educación formal, ¿no? Pero en educación no formal y en otros espacios más allá del aula, como en el caso de las comunidades vulnerables, de los grupos indígenas, de los centros penitenciarios, bueno, una gran posibilidad que nos brinda el poder generar esquemas de aprendizaje asincrónico. O sea, estamos muy en el paradigma de que las clases deben de suceder en un horario, ¿sí? En una escuela, en un horario de manera rígida. Y esa es la parte disruptiva de las tecnologías. Nosotros podemos estar
en línea, de manera sincrónica, en tiempos diferentes, formando a personas en cualquier parte del mundo, ¿sí? Y este carácter disruptivo de las tecnologías ofrecen un gran potencial, nada más que debemos de saber aprovecharlo. Doctor, en el mundo hay países que están muy preocupados porque hay universidades que con poca infraestructura, tanto docente como de propias instalaciones, están alcanzando matrículas como universidades. Es más, están, digamos, ganando este terreno de lo que las universidades pudieran estar absorbiendo como alumnos. ¿Cuál es el proceso o por qué está sucediendo esto? Porque finalmente ya se rompe que la educación pues ya es evidentemente también virtual, también puede ser de calidad, pero que las universidades o no se están adaptando o hay procesos que nos están llevando a que la gente prefiere ya cosas en línea. La educación en línea, y digo, lo voy a decir con mucho cariño, ha sido un gran negocio. Ha representado un gran negocio, sobre todo para intereses particulares. En la parte de educación pública no hemos alcanzado a entender que la educación a distancia nos permite solventar, si me permites la palabra, todos estos indicadores que están en el discurso político educativo, ¿no? Si hablamos de calidad, si hablamos de cobertura, como lo que dices, ¿no? Tener una gran cobertura, tener mayor número de matrícula. Yo observo en las entrevistas que hacen a los rectores año con año, cada vez que abren sus periodos de exámenes de inscripción a las universidades, pues que los reporteros les caen encima diciendo que cuándo van a abrir más espacios, cuándo va a haber más oferta. Y que no hay recursos y que no hay recursos, ¿no? Y que justo a través de pensar nuevas modalidades con el empleo de tecnología, modalidades móviles, modalidades mixtas, pues se puede subsanar esta solicitud recurrente, ¿no? Hablemos de inclusión educativa, o sea, la propia tecnología me puede permitir, ¿sí?, alcanzar eso, la calidad, inclusión, equidad, cobertura, todo eso que está en el discurso político educativo. Si nosotros volteáramos a ver al aprendizaje mediado por tecnología y preguntarnos de qué manera podría resolver eso, de verdad que nos vamos a llevar una sorpresa. Muy bien. Sí. Doctor, en tu experiencia, este tema de educación a distancia, que también parte del e-learning, b-learning, ¿cuál es la diferencia? Porque hay varias modalidades, no solamente es una, ¿no? Sí. Generalmente hablamos de modalidades educativas. Aquí hay una confusión en ocasiones entre hablar de un modelo educativo y hablar de una modalidad educativa. La modalidad educativa es la que me permite la incorporación de la tecnología y dar esas diferentes denominaciones. Hablamos de e-learning cuando estamos hablando de un aprendizaje electrónico, estamos utilizando la tecnología. Hablamos de blended learning o aprendizaje mixto cuando combinamos lo presencial con lo virtual. Hablamos de educación en línea cuando 100% la educación se va a dar a través de la tecnología. Ha recibido diferentes denominaciones. Hablemos de e-learning, b-learning, m-learning, aprendizaje móvil, el empleo de dispositivos inteligentes, smartphones para desarrollar competencias. Pero no perdamos de vista que lo importante es el learning, ¿de acuerdo? El aprendizaje, al margen de la modalidad que se desee desarrollar, pero que son estupendos aliados para desarrollar programas educativos. Con estas nuevas herramientas, sobre todo tecnológicas, que además hacen uso dentro del aula y que además permiten hacerlo fuera del aula, ya no solamente tenemos una educación formal dentro del aula. ¿Cómo visualizas tú que en esto también hay un uso de Internet, a veces de mucho ocio, mucho entretenimiento, que no se está potencializando para que los jóvenes pues finalmente utilicen su tiempo en Internet para poderse educar? Claro. Nosotros de manera recurrente vemos indicadores, ¿no?, de cómo vamos desarrollándonos a nivel nacional. Nos dicen la cantidad de hogares que tienen una computadora y que tienen conexión a Internet. Pero no solamente eso, nos dicen
los hogares que tienen acceso a banda ancha, ¿no? Y lo que yo siempre he preguntado, y bueno, me quedo con esos datos espectaculares en donde 2 de cada 3 hogares mexicanos tienen televisión, tienen acceso a internet, tienen banda ancha, y la pregunta es ¿para qué lo utilizan? ¿No? Si el empleo es didáctico, si no nada más es entretenimiento, ¿sí? En el mejor de los casos. Entonces no hay un propósito educativo, ¿no? Hace un rato cuando me preguntabas el alcance de la tecnología en los diferentes niveles educativos, se me venía a la cabeza el homeschooling, que es la formación de los hijos en casa, ¿no? Que eso en nuestro país, pues, digamos que no es algo común, no es algo habitual. Hay casos extremos, aislados, casos muy raros, pero que si nos vamos a Estados Unidos, esto se ve como un fenómeno natural. ¿Y en qué se basa el homeschooling? Pues en un gran apoyo tecnológico como respaldo a los padres para la formación de los hijos, ¿no? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Amigos, estamos platicando con el doctor Rubén E. del Navarro, profesor e investigador de la Universidad Veracruzana. No le cambien. ¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta en ADE Educativa. Recuerden que estamos platicando con Rubén Edel, que es investigador de la Universidad Veracruzana. Profesor, hay un tema fundamental en México que a lo largo de más de 30 años se han hecho muchos esfuerzos en incorporar la tecnología y la educación en el aula. Proyectos como la red escolar, Enciclomedia, habilidades digitales para todos, y recientemente Aprende en sus versiones 1.0 y luego 2.0. Estos proyectos, que además fueron de una envergadura, tuvieron un proceso que fue de inversión inminente porque la tecnología cambia, pero si nos vamos con esto que la OCDE en algún momento dijo, que no solamente era dar el dispositivo o equipar, sino el contenido, doctor. Así es, el razonamiento no es de equipamiento tecnológico. No sé si nos vamos para atrás, 2009, 2010, antes de que existiera la agenda educativa, ¿sí? Federal, ¿sí? El caso de Enciclomedia, como programa que en su momento resultó sumamente innovador, pero que al momento de operarlo quizá no se obtuvieron los logros que se esperaban. Y es que precisamente estaba fundamentado en equipar tecnológicamente las aulas. Y eso está bien, pero está bien como en una primera etapa. Después hay que mostrarle al profesor cómo utilizar didáctica y pedagógicamente la tecnología. Tuvimos HDT, habilidades digitales para todos, ¿sí? Y bueno, experimentamos el tratar de entender qué entendíamos por una competencia digital. Y enfrentados con la evolución de la brecha digital. Todos sabemos que el origen de la brecha digital es a partir de la aparición de las computadoras, y que ésta avanzó al acceso a Internet, y avanzó a la banda ancha, y avanzó a los dispositivos móviles. Pero la nueva brecha digital está en los contenidos digitales de calidad, de tal manera que una institución o un profesor pues puede tener toda la conectividad, y si no tiene acceso a contenidos digitales de calidad, pues de poco servirían, ¿no? Ahora, doctor, en esta gama de información que existe en Internet, el video se ha vuelto fundamental para poder incorporarlo al aula, ¿no? Sobre todo YouTube, Netflix, algún otro tipo de plataformas que han incorporado este tipo de tecnología para poder potencializar el uso dentro de la clase. ¿Cómo ves tú la telesecundaria que finalmente pues afronta ese reto que antes pues era satelital? Así es. Ahora yo creo que es importante que los docentes lo tengan ya en otro tipo de plataformas. Sí, el tema de la usabilidad pedagógica de los recursos y de Internet es un tema nodal en la telesecundaria ahora. Como dices, la tecnología evoluciona, cambia, y tenemos que replantear los procesos de enseñanza-aprendizaje en telesecundaria.
si bien anteriormente pues, dependíamos de una señal satelital, parecería ser que retornamos a lo básico, ¿no? O sea, retornamos al empleo de los videos. Sí, pero nuevamente no es emplear por emplear, sino que haya un fundamento pedagógico, un fundamento cognitivo para emplear un video. El video per se de nada nos va a servir. El profesor debe tener claro en su planeación en qué momento y qué cantidad del video va a utilizar. Y no solamente eso, sino qué es lo que va a provocar con el empleo de ese video. En la estructura de pensamiento de los estudiantes, ¿cuál va a ser el efecto en eso, ¿no? Generalmente se critica al profesor, dice, el profesor no quiere dar clases, llega y pone un video, ¿no? O pone una película. Sí. Es que ese no es el empleo pedagógico de un recurso en video, ¿no? El profesor necesitaría editar su video y qué fragmento le permite servir como un recurso, un apoyo al aprendizaje de sus estudiantes. El radio, por ejemplo, ¿no? O sea, nos metemos en temas de fibra óptica y de transmisión de datos en 4G, en 5G, no sé, pero hay tecnología que ha convivido con nosotros desde hace muchos años y que tiene sus efectos en procesos formativos, ¿no? La radio en alfabetización, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos de todas las experiencias que hemos tenido en ese sentido, no solamente en México, sino en Centroamérica, ¿no? Sí, me parece que la telesecundaria es un modelo que en algún momento también se exportó y que otros países optaron por estas modalidades, como Honduras, que tienen este proyecto del maestro en casa, el profesor en casa, que es un sistema para básico y para educación adulta, pero además ya estamos también transitando o en este nuevo contexto se han generado programas, ¿no? Ya tenemos de la telesecundaria escalamos al telebachillerato. Del telebachillerato también se fortalece el modelo con prepa en línea y ahora una universidad abierta y a distancia. Entonces pareciera que esta tecnología cada día está avanzando más en esto que comentábamos hace rato, la cobertura. Pero has tocado algo que es la calidad, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar que esta calidad también venga acompañada de la tecnología? Estamos hacia un sistema de educación digital, ¿no? Ahorita que mencionabas los casos de éxito en Centroamérica, de manera reciente, en Chile ha sido todo un acontecimiento el tema de la telesecundaria, ¿no? O sea, el emplear tecnología en zonas, en comunidades rurales y pues nosotros tenemos más de 50 años de experiencia en el modelo de telesecundarias y podremos saber nosotros de la aplicación de ese modelo. Sí, necesitamos visualizar de manera integral el empleo de tecnología, que no solamente a nivel superior en educación, media superior en educación básica, en preescolar, y generar pues todo un ecosistema de aprendizaje y que nos permita tener impacto social también. La educación tiene un compromiso social, la educación tiene un compromiso emancipatorio. En ese sentido, pues yo creo que estamos quedando a deber los que aplicamos tecnología, porque no se ve que sea contundente el empleo de tecnología. Digamos, si nos preguntaran acerca del costo-beneficio de la tecnología, yo creo que nos pondría en un aprieto bastante complicado el poder fundamentar cuál ha sido el impacto de su empleo, ¿no? Doctor, existen casos de éxito que sí han estado documentados, por ejemplo en telesecundaria, que han salido con proyectos innovadores, no solamente dentro de la telesecundaria, sino que va más allá, y que también has trabajado este concepto de innovación social, que trasciende la tecnología para que la comunidad se pueda beneficiar en esto que tú dices, de un beneficio social real, ¿no? Que en verdad tengamos esta pertinencia, porque además, cuando hablamos de otros temas, como decías, de la inclusión de personas a veces que no pueden trasladarse por dificultades económicas o alguna dificultad física y que pueden acceder a la educación en línea, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos esta todavía falta de claridad de que la educación digital a distancia genera este tipo de proyectos? La
la base de cómo formamos en esos proyectos, quizá no hemos tenido la visión clara para concretarlo. Toda nuestra cultura de emprendimiento, ¿no? Si nos preguntábamos de qué manera hemos utilizado la tecnología para la parte del emprendimiento, pues eso lo tenemos claro, ¿no? Hemos echado mano de MOOCs, como el caso de México X, ¿no? Lo recuerdo lo de la cátedra virtual Innovatic. Ese tipo de proyectos, cuando se dirigen a un emprendimiento de tipo social con base tecnológica, ¿sí? El responsable de eso es el propio proceso cognitivo en la formación de las personas que hacen esos proyectos, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo estimular el pensamiento creativo, el pensamiento innovador con un propósito, con un fin social, ¿sí? Y de manera deliberada poner a pensar a las personas y mostrarle estrategias de pensamiento creativo que les permitan resolver problemas particulares, y en este caso de sus comunidades. O sea, no se necesita tener una mente prodigiosa, una mente brillante para desarrollar un proyecto de impacto social. Es poner a funcionar los procesos básicos de pensamiento y utilizar las estrategias de pensamiento creativo que se puede hacer de manera deliberada, ¿sí? En función de esos propósitos. Pero parecería que esto es algo muy complicado de entender, y no lo es. En los años 90 se vino toda una corriente escolar de información en desarrollo de habilidades de pensamiento. ¿En qué terminó todo? En que se ofrecían programas de desarrollo de habilidades de pensamiento escolarizados, ¿sí? Nuevamente acotados al espacio áulico. No trascendemos el aula, ¿sí? Y que justo eso es lo que tenemos que pensar. O sea, ¿cómo podemos formar a una persona creativa, innovadora, emprendedora, con alto compromiso social? Las instituciones educativas públicas, esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea. Porque hemos visto, por ejemplo, en telesecundaria que hay proyectos como radios comunitarias, panaderías, mariposarios, que trascienden en la comunidad porque tienen ese enfoque, ¿no? Sí, de desarrollo comunitario, centros comunitarios de desarrollo. Simplemente pensemos en la infraestructura de nuestras escuelas, en educación pública. La infraestructura está subutilizada. Si nosotros pudiéramos desarrollar centros de desarrollo comunitario en esa infraestructura, con el apoyo de tecnología, ¿sí? Podemos generar una gran cantidad de proyectos. Todo lo que tiene que ver con capacitación, con entrenamiento, en el ámbito laboral, ¿sí? Para la formación en ciudadanía digital, ¿sí? No se necesita, recuerdo muy bien lo que decíamos en la cátedra virtual, no necesitas un cerebro privilegiado para ser creativo, ¿no? Necesitas ciertas habilidades. Así es. Muy bien. Amigos, estamos platicando con el doctor Rubén Edel, que es investigador de la Universidad Veracruzana. No le cambien, estamos en AD Educativa. ¿Qué tal a todos? Estamos de vuelta en AD Educativa, su punto de encuentro con la tecnología y la educación. Estamos platicando con el doctor Rubén Edel en una interesante charla sobre tecnología y educación y toda su experiencia que tiene como creador de programas en educación a distancia y en el campo de la investigación. Doctor, en este nuevo proyecto que se está enmarcando en la nueva escuela mexicana y que tiene un componente muy importante en el tema digital, se ha planteado para precisamente contar con una agenda de actividades, de programas, de proyectos, crear una agenda digital educativa con sus componentes de formación de docentes, el componente de conectividad, el tema que has comentado de ciudadanía digital que nos parece fundamental, además del tema de investigación y por último pues tiene que ver con todos estos repositorios y contenidos que son importantes. Pareciera que esta agenda marca las líneas o por lo menos los ejes para crear lo que ya has platicado, este ecosistema. La agenda digital es una excelente oportunidad para poder sinergizar, armonizar todo esto que hemos comentado. Es un acto de responsabilidad la agenda, o sea, ponerlo en materia de política educativa, de atender la brecha digital,
de proporcionar formación, capacitación a los profesores en competencias digitales. Pero no solamente eso, sino de generar una cultura digital, ¿no? Que nos permita trascender y pues tratar, si me permites, tratar de recuperar todo el tiempo que hemos desperdiciado pensando que la tecnología no podría ser un aliado importante en la formación educativa. La agenda digital representa una oportunidad para sistematizar las acciones, para sinergizar a los actores educativos, a los tomadores de decisiones. Es interesante ver cómo un investigador se puede aproximar a un tomador de decisión, transmitir su experiencia y servir para poder establecer prioridades en la dimensión educativa. Yo creo que es un gran acierto el contar con esta agenda digital educativa y que seguramente dará muchas satisfacciones a nivel nacional. Ahora, han existido ya en América Latina, sobre todo, también esfuerzos en integrar agendas educativas. Hemos visto programas, por ejemplo, como el Plan Ceibal, ¿no? Que han tenido otros impactos. Algunas experiencias, como comentabas tú, en Chile, en Uruguay, donde la tecnología ha estado pues muy vinculada y da resultados. A veces, hay que decirlo también, las magnitudes de los sistemas no son las mismas que en México. La complejidad también de nuestra propia geografía es también un componente que tiene muchos retos. Pero en esta agenda, los actores fundamentales sobre todo son las universidades, doctor. Me parece que ahí es el ámbito de tu experiencia y que las universidades trascienden en este tema de vinculación social. Así es. La universidad tiene capital humano, o sea, toda la base de sus investigadores que permiten generar conocimiento y generar conocimiento de frontera para los retos que tenemos a nivel nacional. Es una gran oportunidad el que las universidades podamos colaborar, podamos contribuir en esta agenda digital, porque pues, independientemente de tener una participación activa, pues es cumplir con el compromiso de las universidades, de las instituciones de educación superior. En esto, las universidades también están enfrentando sobre todo este tránsito hacia pasar a modelos blended o modelos híbridos que incorporan la educación a distancia. Hay unas universidades en México que han trabajado más, otras menos. Se han creado también algunos espacios donde trabajan de manera colaborativamente para crear esta sinergia y estas alianzas. Pero ¿hacia dónde va esta educación que ya le has llamado educación digital? ¿Crees que las universidades tendrían que seguir avanzando en eso? ¿O cómo visualizas tú los componentes para que esta educación vaya también de manera vinculada con la calidad, para que no tengamos lo que decías tú, que se convierta en un negocio de repente para algunas otras universidades que estén buscando más allá del beneficio social? La sociedad cambia, las universidades deben de cambiar. La universidad actual enfrenta un reto de ser pertinente socialmente hablando, de formar personas capaces de transformar sus comunidades. Y debe de tener el pulso muy fino para saber cuáles son las necesidades que tiene la sociedad y poder responder. Esta vinculación con el sector productivo. Es cierto, las instituciones de educación superior, las universidades no somos maquila para las empresas o para las fábricas, pero sí tenemos una gran responsabilidad de poder desarrollar competencias ad hoc a lo que se requiere en el mundo laboral, en el mundo empresarial y en el ámbito social también. Cuando sale, ahorita recordé justo en este espacio, cuando participamos en la grabación de las pláticas TED, decíamos ahí en su momento que cuando un estudiante sale al mundo laboral, se le demandan cierto tipo de habilidades particulares que nosotros ya acostumbramos a decir como soft skill o habilidades blandas, que sepa administrar su tiempo, que tenga tolerancia a la frustración, que sepa trabajar de manera colaborativa. Y decimos, ¿y eso en qué momento se lo transmitimos en la universidad? ¿En qué momento curricularmente hablando,
cuando le dimos trabajo colaborativo 1, 2 y 3 a los estudiantes, Estrés, o tolerancia a la frustración 1, 2 y 3. Ese es el compromiso de la universidad, estar atento a esto para poder formar a sus egresados, formar a sus estudiantes. Y eso demanda en la universidad innovar, demanda transformar. No podemos seguir en los mismos esquemas. Y además, doctor, hay algo que también tiene en una disputa, sobre todo a las universidades, porque hay empresas, grandes empresas, que han declarado que ya no necesitan que los alumnos estén titulados, sino que requieren ciertas certificaciones en el campo, doctor. ¿Esto quiere decir hacia dónde van las universidades? Ciertas cualificaciones, sí, es cierto. El último reducto del conocimiento en una institución es una tesis, ¿no? Para mí es un sinsentido el solicitar a la universidad eso. Me regreso a lo que decía, no somos maquila para la empresa. Nosotros debemos formar libres pensadores, ¿no? La universidad está comprometida con el desarrollo cognitivo de sus estudiantes, con su capacidad de crear, su capacidad de transformar, su compromiso social, moverse a nuevos esquemas, nuevas profesiones, ¿sí? Y ahí la tecnología es un aliado indispensable en eso. Ahí tenemos una gran área de oportunidad en la educación superior. Y en esta parte que además las universidades están generando estos espacios comunes para poder vincular programas, hacer trabajos colaborativos, se pide en este nuevo enfoque que los alumnos pues creen este pensamiento colaborativo, pero también las universidades pueden crear este tipo de cosas colaborativas, proyectos, programas. Hemos visto también, por ejemplo, programas interinstitucionales, el cual también diriges tú, que es un doctorado que implica a varias instituciones. Sí, difícilmente podemos solicitar al estudiante algo que como universidad no promovemos. O sea, no podemos decirle a un estudiante que sea creativo, a un estudiante que colabore si la propia institución no colabora. En los proyectos interinstitucionales, a uno se enfrenta, yo lo he vivido en los últimos 10 años, a que las instituciones tienen muchas ganas de colaborar, pero que en ocasiones las normas, las políticas, la administración se lo impide, ¿no? Las propias legislaciones universitarias lo impiden. Entonces, no nada más es cuestión de disposición o de buena voluntad a colaborar. Generalmente hablamos de rediseño educativo, pero nunca hablamos de rediseño administrativo, ni de rediseño político, ni de rediseño normativo. Habría que repensar la colaboración interinstitucional desde ese enfoque. Yo me atrevería a preguntar con todo respeto cuántos programas interinstitucionales están registrados, por ejemplo, en este momento en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Se van a sorprender de la cantidad. Creo que nos sobrarían dedos de la mano para identificar la cantidad de programas interinstitucionales que existen. No en convenio de una universidad con una instancia de salud, sino entre universidades, ¿no? Sí, esta parte además que genera estas alianzas de espacios y de vínculos para poder proyectar en estas nuevas profesiones, porque además hay nuevas profesiones que tenemos que enfrentar en una cuarta revolución industrial que está llena de inteligencia artificial, big data, machine learning, pero pareciera que todavía no superamos la formación general, la formación de algún otro tipo de habilidades, y ya queremos dar ese salto, doctor. Sí, eso es cuestión de madurez, ¿no? Madurez, cómo ponemos a nuestro favor todo el potencial de la minería de datos, de la robótica, de la inteligencia artificial. De manera reciente hemos impulsado la creación de programas que tienen que ver con ciencias para el aprendizaje y que implica todo esto. O sea, más allá de ver programas en educación, ¿sí? O sea, desarrollemos conocimiento de frontera en esas áreas. Algo que es importante en las universidades es estimular el trabajo multidisciplinario, no solamente en sus estudiantes, sino en sus profesores. En la parte del trabajo multidisciplinario, en las fronteras del conocimiento, ahí está la innovación. En la medida en que podemos colaborar
equipos multidisciplinarios, podemos abordar un mismo problema desde aristas diferenciadas. Y ahí podemos tener oportunidad de innovar, de transformar. Doctor, muchísimas gracias. Una última recomendación para todos nuestros docentes que nos ven. ¿Qué les recomiendas para que sean innovadores, creativos y sobre todo que le pierdan el miedo a la tecnología? Seamos disruptivos, estemos conscientes que una idea innovadora siempre va a encontrar resistencias, siempre va a encontrar obstáculos, pero hay que ser persistente, hay que ser tenaz. Por ahí escuchaba alguna ocasión que ser innovador es 99% persistencia, un 1% de inspiración, ¿no? Muy bien, doctor. Sí. Pues muchísimas gracias. Ha sido una charla muy interesante. Amigos, hemos llegado al final de este programa. Recuerden nuestras redes sociales, TV Educativa MX en Twitter y Facebook. Recuerden mandarnos sus comentarios o cualquier otro tipo de recomendaciones a este programa. AD Educativa. Hasta la próxima. Televisión educativa.